Entonces, chicos, vamos a comenzar con la cultura Nazca. Primero resolviendo lo que representa un resumen. Pero para eso nosotros tenemos que tener la ubicación geográfica exacta. ¿Dónde se desarrolló? ¿En qué parte se desarrolló? Ah, profesor, se desarrolló en los valles de Ica. ¿Cuáles son esos valles? Lo de Nazca, Palpa e Ingenio. Su capital o centro principal fue Cahuachi, que se puede escribir con C o con K, que se encuentra a orillas del Río Grande, provincia de Nazca, departamento de Ica. ¿Quién es su descubridor? Su descubridor fue un alemán, Max Uhle. ¿En qué año? En el año de 1901. Además de eso, la cultura nazca tiene diferentes ciudades importantes, centros o ciudades. Los que más reconocemos nosotros son las ciudades de Cahuachi, Tambo Viejo, Chaviña, Estaquería, Huaca del Loro, Tinguiña o Cucaje. Te menciono y seguimos avanzando la organización sociopolítica. Cuando hablamos de organización sociopolítica, estamos hablando nosotros de la jerarquía estacionaria, clase alta, clase media, clase baja, esclavos, y clase política, los que gobernaban propiamente dicha, justamente esta cultura. Pero esta sociedad tenía una característica principal. Si bien es cierto, el líder de cada una de las naciones debería representar la clase guerrera, y la clase religiosa debería estar separado de la clase guerrera, en este caso la cultura nazca estaba dominada por sacerdotes que a su vez eran guerreros. Y estos tenían la capacidad de organizar el trabajo comunitario y a la vez dirigir las complejas actividades ceremoniales. Es decir, que tenían su propia autoridad. ¿Pero quién era? Era un sacerdote. El líder era un sacerdote. Vamos ahora a la organización económica. Cuando hablamos de organización económica, no estamos hablando nosotros de dinero, estamos hablando de la capacidad intelectual y, perdón, económica y de la forma como ellos podían vivir de una manera cómoda y tranquila a través de trabajos comunitarios, obviamente. Entonces, su principal economía se basó en qué? En la agricultura y la artesanía. Obviamente también, como ellos estaban en el mar, eran parte de la costa, se dedicaban a la pesca y a la ganadería. Profesor, pero usted me habla acerca de la agricultura. Cuando hablamos de la agricultura, y hasta donde yo sé, esta se desarrollaba en la costa. Y la costa es un lugar muy árido, es infértil. Por lo tanto, no es propicio para la agricultura. ¿Cómo es posible que la cultura nazca haya logrado este desarrollo de la agricultura y que sea su principal forma económica? Sencillo. Para vencer justamente la aridez del suelo y la escasez del agua, ¿qué realizaron ellos? Realizaron obras hidráulicas. Estas obras hidráulicas eran canales de irrigación, acueductos subterráneos, reservorios, represas, etcétera, etcétera. Porque ellos se encontraban a orillas de qué? De un río, el río Grande. ¿Ok? Entonces, al acogerse a este río, robaban agua justamente de ese río, creando qué cosa? Acueductos, reservorios, canales de irrigación, represas, etcétera. Ahora vamos a las manifestaciones culturales. Cuando hablamos nosotros de manifestaciones culturales, estamos hablando de la parte intelectual. ¿Qué es lo que hicieron ellos para salir a la luz y decir, nosotros fuimos una cultura muy importante? ¿Por qué ha sido estudiada? Por esto, por las famosas líneas de Nazca, que sí las conoces. Pero las líneas de Nazca son geoglifos. Profesor, explíqueme un poquito más. ¿Qué cosas son geoglifos? Los geoglifos simplemente son figuras que han sido realizadas en diferentes partes, que son dibujadas, ¿dónde? En las laderas de los cerros, en las pampas mismas. Esos son geoglifos. Y una forma de geoglifo son las líneas de Nazca. El geoglifo más conocido en Lima es el Candelario. Perdón, un candelabro. El candelabro que está ¿dónde? En la zona de
Villa El Salvador. Los que algunas veces han visitado las playas del sur o han ido al sur por esa zona, han podido ver el candelabro. Ahora, vamos a hablar acerca de las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son un conjunto de figuras de gran tamaño, pero ¿dónde están ubicadas? En las pampas de Nazca, Palpa y Socos, y en un aproximado de 500 kilómetros cuadrados. Descubiertas, mira, van a ser descubiertas por Toribio Mejía, que era asistente de Julio César Tello. Ha sido estudiada por Paul Kosok en el año de 1939. Pero la personaje o el personaje que trabajó más, que incluso hizo un simposio en la misma Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue esta señora arqueóloga alemana, María Reich. Las líneas de Nazca, como son más conocidas, se encuentran en las pampas de Humaná, allí principalmente, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa en el Perú, y fueron trazadas por quién? Por la cultura Nazca. Estas líneas, como te puedo mencionar, solamente pueden ser observadas en su integridad por el aire. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Antes de mencionar a los tipos de animalitos que tenían ellos, como el mono, la araña, el colibrí, el lagarto, el caracol, otras. En conclusión, la cultura nazca habría elaborado el calendario más grande del mundo, con una antigüedad de 500 años después de Cristo. Según María Reich, quien las ha estudiado por más de 4 décadas, mira, imagínate, 40 años estudiando estas líneas de Nazca. Ahora te voy a explicar un poquito más en qué consiste estas líneas de Nazca. En un principio, creían que las líneas de Nazca solamente eran caminos rituales nada más. Otros pensaban, otros historiadores y otros arqueólogos decían que eran figuras, pero que estaban relacionadas con las visitas de extraterrestres. Pero, ¿por qué, profesor, pensaban que eran visitas extraterrestres? Sencillo, porque tú sabes que las líneas de Nazca se encuentran prácticamente en medio de un desierto. Por lo tanto, para realizar este tipo de figuras, necesitas de la guía de algún personaje o de alguien o de un ingeniero para que sean tan perfectas. Como puedes ver, la araña tiene una forma casi exacta. El mono, el colibrí, etcétera. Y eran tan perfectas que es bien sabido que para realizar una forma perfecta tienes que tener conocimiento de lo que representan las matemáticas y la geometría. Es por eso que se creían que estas figuras habían sido realizadas por diferentes o en diferentes visitas de extraterrestres. Pero con estudios más superiores y estudios durante más de 40 años, fue justamente la arqueóloga María Reich quien determinaría que es el calendario más grande del mundo, pero que ella también lo estudió y mencionó, como es el calendario más grande del mundo, ¿qué representa cada figura? Ella decía que el mono, que tenía 135 metros, era el que determinaba la temporada de lluvias, las estaciones. La araña, como vemos acá, que medía 46 metros, representaba también la etapa de sequía. También era otra temporada. El colibrí, que tenía 66 metros, era el llamado dios volador, que también era trabajado o adorado para evitar las sequías. ¿Ok? Esto es con la línea de Nazca. Vamos ahora con su cerámica. Profesor, ¿en qué se basa la cerámica? Cuando hablamos de la cerámica, a ellos les gustaba mucho pintar sus cerámicas, pero estaban en esta forma, mire, utilizaron diferentes colores. Era polícroma. Ah, profesor, entonces utilizaron diferentes colores, principalmente 8 colores. Los colores eran el amarillo, el ocre, el rojo, el gris, el violáceo, que es más o menos un púrpura o un morado, el negro, blanco y el plomizo. ¿Cuál era su forma? Forma globular. No te dice redonda, forma globular.
tenía un asa puente. Este es el asa puente. Y tenía dos picos divergentes. Aquí están los dos picos divergentes. ¿Ok? Profesor, ¿y qué cosa pintaban o qué cosas estaban dentro de estas imágenes, como yo puedo visualizar? Acá pintaban principalmente sus actividades pesqueras y los rituales que realizaban en el transcurso de su vida diaria, además de diferentes diosas que ellos tenían, porque recuerda que la mayoría, por no decir todas las culturas, no solamente de América, sino de Europa, de Asia, de África, han sido politeístas. Vamos ahora a la arquitectura. Con lo que refiere a la arquitectura, ellos han tenido mucho que ver con el, el trabajo más moderno, si se puede decir, en base a los adobes. Ellos utilizaron el adobe, pero utilizando moldes hechos a mano. Los adobes rectangulares, por eso te mencionaba acá, hechos a molde, solo se conocieron al final de la cultura nazca. Entonces ellos fueron los primeros que utilizaron los adobes en forma de ladrillo, profesor. Así es, jóvenes. En la cultura nazca, ellos fueron los primeros que utilizaron ese tipo de técnica. Profesor, yo veo algo muy interesante que está en la figura. Las cabezas trofeo. Sí, chicos. Todas las culturas, en general, siempre era un pueblo belicoso, un pueblo militarista, un pueblo que necesariamente estaba en constante guerra para poder subsistir como cultura, como pueblo, como imperio. Entonces Nazca no podía estar exento de eso. Y estos tuvieron un origen, profesor. Entonces ellos copiaron a alguien más, ¿sí? Ellos tuvieron la reseña histórica de lo que representaba la cultura chavín y la cultura Paracas. Recuerda que Paracas también estaba desarrollándose en Ica, pero Paracas, una vez que se disuelve, una vez que termina su existencia, este, comienza lo que es Nazca. Y Chavín también, porque Chavín no solamente era la costa norte, que era en los valles de Moche, Chicama y Virú, sino también el norte, la sierra y también la parte de Ica. ¿Y de qué manera ellos realizaban sus cabezas trofeo? Sencillo, a los militares o al pueblo vencido o a algunas personas que eran prisioneros de guerra, se les sacaba el cerebro por la base del cráneo. Mira la figura. Luego, la boca era cosida o cerrada con espinas, como puedes ver acá en la figura. Y además le hacían un pequeño hueco en la frente, como puedes ver acá. Y este hueco, ¿para qué lo hacían? Por ahí pasaba una cuerda para que pudiese ser que usado. les Y se cree que hacían esto porque lo realizaban en base a ritos con relación a la fertilidad de las tierras. Recuerda que ellos vivían en una ciudad árida y es por eso que ellos realizaban este tipo de cabezas trofeo. Como puedes ver acá, acá hay un cráneo deformado, perteneciente pero a la cultura nazca. Ah, profesor, entonces es cierto, como ellos tuvieron la herencia de la cultura Paracas, ellos también pudieron realizar diferentes tipos de trepanaciones craneanas. Así es, chicos. Vamos ahora a su religión. Cuando hablamos de la religión, estamos hablando de una cultura politeísta que creían en muchos dioses, pero su dios principal era Boto, que era un ser antropomorfo volador. ¿Qué significa? Que tenía la forma del cuerpo de un humano, pero que volaba. Ah, profesor. Entonces, es por eso que algunos historiadores decían de que justamente este ser volador representaba un alienígena. Hay creencias, pero no se ha certificado nada. Vamos ahora a la textilería. Profesor, como han sido grandes herederos de los de Paracas, también deberían ser grandes tejedores. Así es, fue heredada de los Paracas, de las grandes necrópolis. En lo que se refiere a su elaboración de finísimos mantos o telas. Entonces, ellos también tuvieron finísimos mantos o telas, pero que no lograron la misma calidad de los Paracas. Y cuando hablamos nosotros de música,
ellos utilizaron un instrumento musical que se llama la antara. La antara es un instrumento musical que se usaba en esos momentos, que era hecho de cerámica y que superaban a todos los instrumentos musicales de América precolombina. Cuando hablamos de América precolombina, estamos hablando de la América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Ok, chicos, hasta acá el breve resumen que les está